Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. Hoy es lunes 2 de octubre de 2023. Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana para mantenerse bien informado. Agradecemos a Luisa Mayoa y a todo el equipo de Telenoticias Megavisión, precisamente por darnos y tenernos al tanto de lo que ocurre en nuestro país y el mundo entero. Vamos de inmediato en esta hora y media, sin duda alguna, a plantear como siempre sobre la mesa temas importantes del país. Y en esta primera parte vamos a conocer cómo el FMLN se prepara de cara a los próximos comicios. Por cierto, ayer el partido juramentó a sus candidatos presidenciales, legislativos, municipales y también para el Parlamento Centroamericano. Estos y otros temas en el contexto también de otros aspectos de noticias y reacciones que vamos a tener con nuestras invitadas. Quiero saludar a la diputada Anabel Belloso. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Ernesto, muy buenos días. Es un placer poder iniciar la semana en esta entrevista de diálogo, conversar sobre estos temas de país. Un saludo también a toda la audiencia que ya está en sintonía de esta entrevista y también pues un saludo a mi compañera. Gracias, Dina Argueta también, diputada del FMLN. Bienvenida. Gracias, Ernesto, buenos días. Siempre es un placer poder estar acá en los estudios y por supuesto conversar con la población salvadoreña de diferentes temáticas. Saludo también a Anabel, con quien compartimos este espacio. Bueno, comienzo ya a partir de ver este acontecimiento del día de ayer, en la cual pues ya hubo una juramentación oficial de cara al trabajo territorialmente que se abre ya de cara a los comicios del 2024. Sí, definitivamente ayer digamos que culmina todo un proceso que ya se dio de los meses anteriores dentro de nuestro partido, que fue el proceso de elección interna. Debo decir que en los 262 municipios para nosotros celebramos nuestras elecciones internas. Fuimos el único partido que celebramos elecciones directas y presenciales totalmente en los 262 lugares donde se eligieron a nuestros candidatos y candidatas, consejos municipales, alcaldes, candidatos a diputados, al Parlamento Centroamericano y por supuesto a la Presidencia de la República. El día de ayer en la 43ª Convención Ordinaria del FMLN se ratificó y se juramentó a esos candidatos, a esos hombres y mujeres que ya están en el territorio, que ya están en contacto con la población, de cerca con la gente, acompañando sus aspiraciones y por supuesto también evidenciando las necesidades que la misma población está sintiendo. Es decir, ayer digamos es el culmen de un proceso y el inicio también, el punto de partida de otro proceso que finalizará, por supuesto, en febrero y marzo del próximo año. Ok, me llama mucho la atención, o sea, hicieron internas, eligieron a sus autoridades por 262 municipios y no por la nueva reducción según el número, o ¿cómo encaja esto? Cuénteme un poco. Nosotros, nuestro proceso se hizo en los 262 ahora distritos. Sin embargo, la elección es para participar en los 44 municipios que ahora ya están distribuidos de acuerdo a la decisión que tomó la Asamblea Legislativa. Y ahí creo, Ernesto, que al menos siempre nuestro reconocimiento a nuestra militancia, porque tener la capacidad organizativa de estar en todos los territorios, en los 262 municipios, hacerlo de manera presencial además, obviamente le da más legitimidad a nuestro proceso, evidencia la capacidad organizativa que tiene el FMLN y eso nos permitió, obviamente, ya estábamos preparados y preparadas para participar en la mayoría de los municipios y obviamente en los otros niveles de elección previo a la decisión de eliminar municipios. Sin embargo, luego de eso, a pesar que quizás creyeron que no íbamos a tener capacidad de reacción y de responder a ese cambio de último momento, que además es una medida que ya hemos cuestionado por las implicaciones que tiene en contra de la población, en contra del desarrollo local, en contra de la autonomía local, fuimos capaces, y esto también es de reconocerle a nuestra gente, a nuestra militancia, de adaptarnos a estas condiciones y presentar
a nuestra militancia para la elección interna, y ahora pues ya desde el día de ayer lo hacemos de manera oficial a través de la ratificación y proclamación, mejor dicho, proclamación y juramentación de quienes para el proceso electoral 2024 pues estamos asumiendo con mucho compromiso una candidatura en los diferentes niveles. Fuimos, como lo dije, capaces de dar ese viraje, ese giro de timón y poner en estos espacios obviamente a hombres, mujeres, luchadoras sociales, personas de territorio, además un esfuerzo grande por una integración que tenga también a nivel municipal una representación de territorio, algo que no todos, hablando del resto también de partidos políticos, lo pueden hacer. Sin embargo, para nosotros eso es importante porque estamos convencidos y convencidas que el desarrollo de nuestro país va ligado y de la mano, obviamente, con el desarrollo local, el desarrollo desde los territorios. A ver, pasado el tiempo, ya ustedes me imagino que tienen una lectura precisa sobre esta nueva modalidad de administración con la que quedaron en el tema de los municipios, que son 44, y sobre todo también en el tema legislativo, partiendo de digamos, de una lectura de carácter o de impacto electoral que esto pueda tener. Sí, definitivamente que esto está teniendo un impacto en el imaginario colectivo de la población. ¿Sí? ¿En qué sentido? Debo decir esto porque desde un inicio hay que también decir que hace varios meses esto ya se venía mencionando, incluso antes de que se tomara la decisión, había mucha especulación sobre este tema. Y la población en el territorio estaba pendiente, mire, ¿qué va a pasar con nuestros municipios? ¿Qué va a pasar con la gente realmente de nuestro lugar? Cuando la decisión es tomada por la Asamblea Legislativa de forma express, en consulta, como siempre acostumbra hacer, obviamente la población comienza a resentir. Claro, los impactos directos los comenzará a vivir la población a partir del 1 de mayo, que es cuando esto entra en vigencia, porque la normativa entra en vigencia a partir del 1 de mayo del 2024. Sin embargo, debo decir que muchas cosas ya están cambiando, porque hay mucha gente en los territorios, en las comunidades, que se preguntan, mire, si ahora es tan difícil que yo pueda ver al alcalde, porque muchos alcaldes se le están escondiendo a la población porque no han sido capaces de resolverle los problemas. ¿Y qué factores son estos? Aquí hay una serie de factores. Nosotros debemos de conocer y saber que aquí hay un problema de origen, y ese problema de origen se llama que la Asamblea Legislativa, mandatada obviamente desde Casa Presidencial, comenzó a hacer un desmontaje total de todo el tejido local, de todo el desarrollo local. Recordemos que se inició aquí en este país eliminando el FODES para las alcaldías, limitando las posibilidades de que los consejos municipales pudieran resolver y pudieran responder a la población de manera inmediata. Luego se dijo, bueno, recordemos que ese mismo recurso que se le trasladaba a la alcaldía se le quitó y se pasó a una entidad que, digo, después de años ya de estar en funcionamiento, no ha podido resolver los problemas de la población en cuanto a la conectividad, y me refiero específicamente a la Dirección de Obras Municipales. Entonces, que fue también creada en todo ese marco. Recordemos que se derogó la ley, de la ley del FODES, crearon una nueva entidad, y todo esto vino a generar obviamente un problema en las municipalidades. ¿Qué permitió esto? Permitió que los alcaldes no cumplieran sus promesas a la población. Permitió que los alcaldes ahora se le escondan a la familia porque no tienen cómo responder a sus necesidades. Si a esto le sumas también que hay serios señalamientos e incapacidades en las administraciones municipales, este es un valor agregado. Sin embargo, llegamos a este punto donde las decisiones que se toman por cambiar toda la reestructuración municipal, la composición municipal, obviamente esto tiene un impacto electoral definitivamente, pero no podemos dejar de hablar del impacto que va a tener en la familia, que pensarlo y verlo solamente desde el punto de vista electoral es un tema muy mezquino, es muy malintencionado solamente pensar que esto lo han hecho por un tema electoral, que definitivamente es así,
pero no han medido el impacto que va a tener en la familia salvadoreña. Digo porque, por ejemplo, en San Miguel, de 20 municipios que eran antes, ahora con esta composición quedaron conformados 3 municipios. Agrupaciones de 6 y 8 municipios en los distritos en los municipios que ahora entran a funcionar. ¿Qué va a pasar con esto? La zona norte, por ejemplo, que es una de las zonas quizás como más alejadas del departamento, y debo decir que tiene a una agrupación de 8 municipios, ¿cómo se le va a resolver los problemas a la familia de una comunidad? Te voy a poner un ejemplo porque le he visitado de la comunidad Las Pampas, que está en Nuevo Edén de San Juan, en un municipio con pobreza, de pobreza extrema, que ahora pasa a ser un distrito de un conglomerado de distritos que conformarán el municipio de San Miguel Norte. Esa gente no tendrá la posibilidad de tener a su alcalde ahí cerca. Entonces, para encontrar a un alcalde tendrá que ir o a Ciudad Barrios o a Chapeltique o a otro lugar. Limitar las posibilidades de la población de tener no solamente acceso a que hable con un funcionario y que le pueda resolver los problemas, porque lo que va a existir ahí es un gerente. El gerente no tomará decisiones políticas, sino administrativas. Entonces, cuando la población necesite una calle, cuando necesite el tema de alumbrado eléctrico, ¿a dónde se tendrá que dirigir? Es decir, la burocracia se ha vuelto con este tema mucho más a la orden del día. Obviamente esto ha sido un punto elemental que surge en un análisis, en una discusión desde que se hizo o se planteó o se aprobó esta modalidad sobre la complejidad del desarrollo local en la que entra esta nueva, digamos, este nuevo ejercicio de administración, ¿no? Mira, lo que pasa es que yo creo que es importante decir aquí que el país venía avanzando en los últimos años en un proceso al que le llamábamos descentralización del Estado. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado puede acercar los servicios a las comunidades, que no tuviese que venir gente desde San Antonio hasta San Salvador para resolver un problema, sino que el Estado fuese capaz de acercar estos servicios. Y el tema de la descentralización del Estado obviamente llevaba una serie de componentes que tenía a su base instituciones fuertes en el área local. ¿Cómo fortalecer el desarrollo local volviendo a administraciones municipales fuertes, competitivas, con capacidades? Sin embargo, esa visión no existe ahora. Ahora hay una visión opuesta a la descentralización. Y eso se llama concentración. Es decir, el tema de una administración fuerte, Anabel, pasa por comprender de que no se dieran algunos casos de corrupción en todas las esferas, ¿no? Digo, de partidos políticos o de los que ya conocemos que están ahí eminentemente procesados. Pero no es correcto una generalización de la situación cuando, obviamente, si lo que querés es combatir la corrupción, si lo que querés es evitar que se den abusos en el uso de los fondos públicos, por ejemplo, en el manejo del FODES, hay otros mecanismos que se pueden implementar. Pero es que acá se hablaba hace un momento, la finalidad o el objetivo, y sí desde una perspectiva bien egoísta y mezquina, de parte de Nuevas Ideas, porque desde el gobierno les mandatan en la Asamblea Legislativa aprobar esa eliminación de municipios y lo que en otros momentos ha sido la eliminación del FODES, la concentración de la obra municipal y de las decisiones en torno a la inversión local en una institución que ha demostrado en estos años que es incapaz de resolver todas las problemáticas, tiene el objetivo claro desde una perspectiva electoral y sobre todo haciendo cuentas alegres porque toman de base el 2021. Y esto atenta contra la gente. Por eso no es justificable ese discurso que va en contra de la corrupción, además de un partido y de un gobierno que está fuertemente señalado desde lo interno, desde sus funcionarios, ante la posibilidad del cometimiento de actos de corrupción. Hay incluso investigaciones periodísticas, otras que ya eran investigaciones a nivel de instituciones como la Fiscalía. Acordémonos de todos aquellos casos en el marco de los primeros meses de la pandemia del COVID-19. ¿Y qué hace este gobierno? No investiga. Incluso
cambia y destituye funcionarios para que los que lleguen a esos espacios no den continuidad a las investigaciones. Entonces no se les puede creer, porque además no hubo un razonamiento o una explicación real de por qué agrupar, cómo han agrupado los territorios actualmente. Entonces yo lo que veo grave, porque lo decía Dina también, es cómo en un contexto donde la pobreza se ha incrementado en 4 puntos, la pobreza extrema, que son aquellos hogares donde no se come 1, 2 o incluso hasta 3 días, se ha duplicado con respecto a lo que había en el 2019 y son datos oficiales, datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, donde la fuerte crisis económica golpea el bolsillo de las familias, vayas en un claro retroceso irresponsable, donde alejar los servicios, los programas, los proyectos que puede implementar un gobierno local y los centralizás nuevamente, además centralizás los recursos públicos, eso atenta contra el desarrollo de la gente, contra el desarrollo humano. Todo organismo internacional, la CEPAL, por ejemplo, cuando habla de desarrollo y de desarrollo humano, pone como un eje principal la descentralización. Entonces aquí es como que nos hemos ido en retroceso, yo no sé ni cuántos años atrás. O sea, es realmente una cosa inaceptable que la hemos cuestionado y la vamos a seguir cuestionando, y no solo por el tema, en este caso, no nos vamos desde el enfoque electoral, sino por las implicaciones que esto tiene en la vida de la gente, en las condiciones de vida que cada vez más son más precarias, y esto quienes nos están viendo lo pueden decir y lo pueden confirmar. ¿Cuánto pueden comprar si van con 10 o 20 dólares al mercado ahora? ¿Cuántos programas sociales se están desarrollando en sus comunidades? Sí. Semana tras semana, por ejemplo, nosotros recibimos denuncias de programas sociales que o se han eliminado o se dejan de cumplir, como el caso de la pensión básica universal, que nada menos esta semana a mí me denunciaban en Berlín que no la han pagado por no sé cuántos meses, cuando estos programas se articulan en el territorio con los gobiernos locales, por ejemplo. Y a mí me parece inadmisible, inaceptable, increíble que un gobierno como el nuestro obviamente continúe en ese camino atentando contra la vida de la gente, aunque realmente quizás no es increíble porque los hemos visto actuar así desde un inicio, solo que sí es inaceptable y lo vamos a seguir cuestionando. Anabel, ustedes buscan la reelección hoy para un periodo más en la Asamblea Legislativa. ¿Hay un trazo, hay un eje, digamos también de observancia de esta nueva modalidad en la que entra la Asamblea Legislativa con el número de diputados, ¿no? Es casi parecido la lectura, digamos, o tiene diferencias en cuanto al enfoque en la parte municipal y en la parte municipal. O lógicamente son 2 áreas diferentes, pero la interpretación política a lo mejor sea similar, ¿no? No sé. Bueno, en este caso hay que tener en cuenta que también la intención clara de Nuevas Ideas y del partido de gobierno es seguir teniendo no soltar ni siquiera un poquito del control. Yo no entiendo cuál es el miedo. ¿Por qué no ir a un proceso electoral con las reglas como han venido funcionando en los últimos años y que además tienen como antecedente toda una historia en nuestro país de concentración de poder, de dictaduras, de autoritarismo, de fraudes electorales? ¿Por qué cambiar las reglas a última hora? Y en el caso legislativo, aunque obviamente es otro ámbito, pero tiene una relación directa también con la vida de la población, con el ejercicio de contraloría o de pesos y contrapesos entre órganos de Estado, es decir, que un órgano de Estado como la Asamblea le pueda decir al Ejecutivo, que está liderado por la Presidencia, no, mira, esto es un exceso, no podemos aprobar esta ley porque esto va en contra de la gente, como tuvo que haber pasado, por ejemplo, con el Bitcoin, con la reducción del FODES, que es lo que hablábamos acá. Pero sabemos que a los gobiernos autoritarios como el que tiene nuestro país le conviene tener correlaciones mayoritarias, o si no es que el control total de otros espacios. Y digo, acá no se va con el tema del número. Lo que es más grave en torno al ámbito legislativo, a la Asamblea Legislativa, es el cambio de la fórmula para asignar los espacios, los escaños. Porque nosotros venimos de un recorrido histórico que ha construido nuestro sistema político electoral para privilegiar principios como la pluralidad, porque nuestra sociedad
tiene pensamiento plural, más allá del número que pueda representar uno u otro. Y por lo tanto, ese cambio se ve claramente, y digo, hacen cuentas alegres porque toman en cuenta los datos del 2021. Sin embargo, en el sentimiento de la gente, lo que uno encuentra en el territorio, la evaluación que uno puede hacer y la mejor encuesta que hay, uno sabe que la gente no está opinando igual que quizás lo hacía en el 2021. Cuando habla de opinión, y también, Dina, es en referencia a lo que recientemente hemos conocido, por ejemplo, de encuestas, la más reciente en el enfoque de Fundaungo, que traza su investigación o su pulso social en el tema de los gobiernos municipales, la más reciente también de la Universidad Francisco Gaviria, que creo que es más general en cuanto al abordaje en el caso de los diputados, por ejemplo. Plantea, según el trazo, que si las elecciones fueran en ese momento, entendería que son de los 60, estarían casi solo sacando 2 diputados, uno el FMLN y uno el Partido Arena. El resto sería para la bancada oficial. Mira, yo quizás solamente quiero un poco complementar lo que decía Anabel. Yo sí creo que el tema de la decisión legislativa tiene mucho que ver con el tema municipal. ¿Y cuál es el elemento ahí conector o el elemento común? Es la concentración de poder y es la concentración de las decisiones. Tanto en lo local, tanto en lo municipal, es decir, Nuevas Ideas al día de hoy no ha sido capaz de administrar los territorios que ellos gobiernan, y sus mismos alcaldes, algunos hasta se les han querido salir de control, y además de que no le han podido resolver los problemas a la población por la incapacidad, tiene que ver esa decisión de cómo controlar esos territorios. Es más fácil controlar 44 que controlar 262. Y si a eso le sumas el tema de los recursos, ahí hay otro tema de discusión. Y claro, en el tema de la Asamblea Legislativa, uno no puede desconocer, la población no podrá desconocer que lo que se busca y lo que buscan con esta decisión es concentrar aún más las decisiones. Y ahora, bueno, Nuevas Ideas tiene 56 diputados, más aquellos que se les están pegando ahí como se le pegan a todo gobierno. Entonces, ¿qué hacen? Alrededor de 64. Y debo decir esto, si tenés la mayoría, pero quizás una mayoría que no puedes controlar, porque ya todos hemos visto que Nuevas Ideas tiene serios problemas internos y que han salido a la luz y que muchos se han visto, en este caso se han visto obligados a tener que proceder porque no han podido administrar esas problemáticas internas. ¿Y se podrá remontar un poco esa perspectiva de resultados, Dina? Y lo que buscan, obviamente, es controlar con 60 diputados, seguir controlando las decisiones y, obviamente, eliminar, porque ellos, en su espíritu, en su ánimo y en su intención, es eliminar cualquier voz disidente en este país. Entonces, si por ello fuera, la oposición no estuviera en la Asamblea Legislativa. Nosotros no estuviéramos en la Asamblea, sin embargo, nosotros no estamos ahí por ellos. Por ejemplo, los diputados, voy a hablar propiamente por nuestro grupo parlamentario, no estamos ahí por el ánimo y el favor de Nuevas Ideas, estamos ahí porque un sector, una parte de la población salvadoreña confió en nosotras y nosotros, y estamos ahí cumpliendo un papel. Obviamente no podemos en ningún momento hacer el papel que hacen otros que a veces en algún nivel hasta verse un poco arrastraditos, pues, o sea, y eso es bien complicado. A ver, ¿se puede remontar, nuevamente mi pregunta, se puede remontar un poco esos números bajo esa perspectiva de resultado de encuesta? Definitivamente hay que trabajar. Nosotros ¿Y cómo lo harían? Digo, por el hecho de, obviamente, la población tiene sus propias lecturas, como decía, a lo mejor sea un voto, escondido que esté ahí. Nosotros lo hemos venido haciendo siempre, primero, y lo otro es que la población sabe quiénes somos, cómo actuamos. No tenemos nada que esconderles y no tenemos un doble discurso con la población. Nosotros no le decimos vamos a hacer una cosa y terminamos haciendo otra. Si decimos no podemos, y si decimos sí, es porque sí. Yo creo que sí se puede hacer, hay que hacer un esfuerzo. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, aquí en el país ya no está la misma decisión del 2021, que la población votó simple y sencillamente por la N, aún sin conocer a los candidatos. Ahora, después de 2 años, ya conoció a esos candidatos
por los cuales les dio el voto y que se han estado ahí en la Asamblea Legislativa tomando decisiones en contra de la población, que no han tomado decisiones por mejorar la economía familiar, que no han tomado decisiones por mejorar las condiciones de vida de nuestros agricultores en el país, que de hecho está a decir que es uno de los temas que quizás más abandonados está por este gobierno. Es decir, la agenda propia de la población y de la población más pobre en el país no ha estado en la Asamblea Legislativa, aún que Nuevas Ideas tiene mayoría. Y uno dice, ¿por qué no prueban o por qué no discuten temas que son de cara a la población? Si lo querés ver desde el punto de vista electoral, de cara a sus electores, de cara a la gente que llegaron y le prometieron una y mil cosas. Claro, ya estando en el ejercicio, obedecen a alguien más, no obedecen a la población y han perdido toda seriedad y todo criterio. Ahí creo yo que existe la posibilidad porque la población ya los conoció. Ok, Anabel, esto pasa por también saber que hay una fórmula presidencial dentro del partido, ¿no? Sí, yo solo rápidamente agrego algo, porque también en los sondeos de opinión uno no puede ver solamente una gráfica o algunos datos. Hay que leerlos completos porque en el contenido obviamente hay información valiosa que permite también conocer el sentir de la gente en determinado momento, porque recordemos que son eso, fotografías del momento, pero también de manera reiterada la población ha venido expresando que sí quiere un equilibrio, que sí quiere que haya un equilibrio desde la Asamblea Legislativa. Y es por eso, porque ¿de qué le ha servido a la población hoy por hoy que un partido, que además es el partido del presidente, de quien gobierna, tenga una mayoría para decidir por sí solos, si las decisiones no van encaminadas a resolver los graves problemas que nuestra población está teniendo? Y volvemos a poner el énfasis sobre el tema económico, porque ha sido el gran ausente desde la agenda legislativa. Y claro, lo otro es que definitivamente es importante leer también a aquella población que está todavía dudando, que no tiene claro por quién va a decidirse. Y eso también lo hemos venido viendo en las encuestas, en los sondeos de opinión, y obviamente eso implica para nosotros como partido que vamos a la contienda en todos los tipos de elección, un reto, un desafío, pero obviamente sobre eso es lo que estamos apostando. Y ya se decía, vamos a todos los tipos de elección. Ayer se proclamaba nuestra fórmula presidencial, el compañero Manuel Flores como presidente, el compañero Werner Marroquín como vicepresidente, las planillas de diputados a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano y a nivel local. Y cada uno, obviamente, en una articulación de un lineamiento estratégico en cuanto al plan electoral de este periodo para nosotros, que está teniendo en cuenta ser una alternativa real a la población en este contexto de graves retrocesos en materia de derechos y principalmente en todos estos problemas que la gente vive en el día a día. Estamos trabajando, poniéndonos en función de eso. Siempre hemos sido un partido que presenta también propuestas, que las construye desde el territorio con la gente y para la gente. Y también el día de ayer se daba como un pincelazo o líneas generales, por ejemplo, de dónde van a ir enfocados los énfasis para este periodo, teniendo en cuenta esta realidad que es la que hoy por hoy vive nuestro pueblo salvadoreño. ¿De qué realidad hablamos? Eso, la fuerte crisis económica, el incremento de la pobreza, el desempleo. Solamente en estos 4 años, el movimiento de trabajadores despedidos, por ejemplo, en la semana pasada se pronunciaba en torno a que hay más de 20,000 personas despedidas, a quienes se les violenta sus derechos laborales, aquellos sindicalistas, aquellos incluso que hasta se les encarcela por estar exigiendo sus derechos. Tantos casos de abusos que han sido públicos, porque además no se han podido ocultar porque surgen justamente de la presión y de la opinión pública de nuestra gente. Por lo tanto, ante esas realidades, obviamente nosotros estamos construyendo esas propuestas y esas alternativas, y como decía Dina, algunos venimos de otros momentos, de otros espacios, hemos estado ahí procurando también desde la coherencia ser parte de ese fortalecimiento del partido para que la gente vea en el FMLN una alternativa. Hay un presupuesto que ya se presentó a la Asamblea Legislativa y que traza también el respaldo y el apoyo para ciertos rubros que tiene que ver precisamente con el hecho de tener un abordaje de fortalecimiento y de ayuda
sectores como la agricultura, etcétera, educación, salud, que me gustaría también conocerlo desde la perspectiva de ustedes y otros temas de país cuando regresemos para conocer también temas o acontecimientos ocurridos en el campo general de nuestro país. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar en sintonía de nosotros. Recuerde, estamos ahí para que usted nos envíe sus comentarios, sus preguntas a nuestro número de WhatsApp que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos con más. Estás viendo Diálogo. Bien, a esta hora de la mañana continuamos nuestra conversación con Anabel Belloso y Dina Argueta, ambas son diputadas del FMLN, y estamos haciendo una lectura sobre las estrategias y el trabajo interno del partido de cara a lo que significa la participación para los próximos comicios, tomando como punto de referencia lo que este fin de semana se llevó a cabo, que fue la juramentación de sus cuadros de participación para estos comicios. A ver, decía que en el ejercicio del presupuesto general de la Nación creo que siempre hay elementos que escudriñar y bajo ese enfoque de saber cuáles son los énfasis que tienen las mayores partidas y cuáles no las tienen. ¿Cuál es la lectura que tienen al respecto? A ver. Bueno, hay que decir que el presupuesto general de la Nación, tal y como mandata la ley, va recién ingresando a la Asamblea Legislativa. No hemos podido al menos tener acceso fehaciente al documento para poder tener una opinión así como más amplia y decir sobre estos datos realmente va orientado el presupuesto general 2024, sino que más lo que hemos tenido es como más una interpretación u opinión de los funcionarios que han llegado a presentarlo. Sin embargo, hay que decir que el presupuesto general debe de contemplar obviamente las proyecciones del país en números de aquellos proyectos o de la visión de país que se tiene. Sin embargo, si uno tiene a la base los presupuestos anteriores, nos damos cuenta que este presupuesto al menos lleva según dicen, una brecha presupuestaria de 300 millones de dólares. Sí. Y el presupuesto que está vigente, debo decir que al inicio, en su presentación, dijeron que era la brecha presupuestaria histórica, es decir, que nunca se había presentado una brecha presupuestaria tan corta como la que se había presentado la vez anterior, pero nos dimos cuenta al final, 3 meses, 5 meses habían pasado ya que se estaba ejecutando el presupuesto 2023 para que aquellas decisiones y aquellas acciones que nosotros dijimos cuando se presentó el presupuesto se nos diera la razón. ¿Por qué? Porque fue un presupuesto mentiroso que estuvo sustentado sobre la base de la mentira, que no fue real. Entonces uno piensa, digo porque hasta el día de hoy no conocemos con certeza sobre qué descansa las proyecciones para el 2024, pero sin duda alguna las proyecciones no van a ser tan diferentes. Anabel. Bueno, creo que es importante señalar acá varios aspectos. En primer lugar, el presupuesto debe traducir en números las prioridades de un gobierno, aquellos programas, proyectos que resuelven los problemas que la gente está expresando. Y obviamente en la característica, digamos, que ha estado presente en los presupuestos generales de la Nación de este gobierno es que son presupuestos mentirosos, usualmente han sido una farsa. Y lo digo así con propiedad porque miren, cuando vemos la ejecución presupuestaria se refleja claramente que lo aprobado en un determinado momento en el mes de diciembre del año previo no incluía todos aquellos aspectos necesarios, incluso mandatados por las leyes. Y acá hablo de subsidios, en el caso de contribuciones, en el caso, incluso el año pasado, si no es porque se hace ruido a través de la opinión pública, ni siquiera el FODES, en aquel elemento que aprobaron a último momento de decir que le iban a dar 50 millones a los municipios, estaba incorporado. Hoy nuevamente presentan un presupuesto que obviamente el papel aguanta con todo, pero es importante también hacer la valoración durante la ejecución. Y miren, el año que está ahorita en curso, ellos dijeron, vamos a invertir 248 millones, por ejemplo, en infraestructura escolar. ¿Cuánto va ejecutado a la fecha? En el mes, ya casi al cierre del año,
solamente 32 millones. Entonces, ¿dónde están todo aquello que se suponía iba a ir destinado para ese rubro? Lo mismo pasa con el tema de la salud. Dicen que es una prioridad, pero cuando uno revisa la ejecución presupuestaria de este año, se da cuenta, por ejemplo, que hay una reducción en el monto asignado a los hospitales de 50 millones. Así pasa también con los programas sociales. Ya hablábamos de la pensión básica universal. Esa lleva asignación presupuestaria, pero no se la pagan a la gente. Y entonces, ¿dónde está ese dinero? Esto es importante resaltar, que debe ser un proceso ampliamente público, que la gente conozca el debate y la discusión en torno al presupuesto. No basta con que solo lleguen los funcionarios, los titulares de las instituciones, porque ya sabemos que ellos van a ir a defender lo que han presentado. No Ahora, va a haber un matiz. en otro medio, el ministro de Hacienda sostiene que este presupuesto 2024 contiene todas las necesidades y da cobertura para todas las necesidades para la población en el tema de inversión pública, que creo que es el enfoque. Vaya, ¿no? la infraestructura escolar, si uno lo ve, es un tema de inversión pública, y no es solo de este año ese nivel tan bajo de ejecución. Y yo creo que los principales testigos son la gente en los territorios que saben que obras o proyectos no se ven, y eso lo venimos experimentando incluso en otros presupuestos, que el monto asignado supuestamente a la inversión pública es bien alto, pero a las horas de las horas no lo ejecutan. La gran pregunta es, ¿dónde entonces utilizan ese dinero? ¿Para dónde se dirige? Y otro tema que se mencionaba, es un presupuesto con brecha presupuestaria. Hoy dicen que es un poquito mayor a 300 millones, pero igual dijo el ministro, el exministro el año pasado, que la brecha o el requerimiento de deuda era de un poco más de 400 millones, si yo no mal recuerdo eran 462 millones, pero cuando llega la petición, es decir, la pieza de correspondencia, y la conocemos ya el mismo día en que se iba a aprobar, porque no se nos hizo de conocimiento de manera previa de cuánto fue el endeudamiento, y yo les invito, si ahí está el registro, 1.139 millones. O sea, se le escapó ahí al ministro decir 660 y tantos millones de que se iban a requerir de endeudamiento, pero no les ha bastado eso. En el transcurso de este año se han aprobado nuevas emisiones de deuda, más endeudamiento. Entonces no puedes ver tampoco el tema del presupuesto solamente desde la perspectiva, porque le asigno más de 1.000 millones a tal rubro. O sea, al final, a las horas de las horas, son incapaces de ejecutar y de dar una respuesta real a la gente. Por eso el tema de la participación de otras voces, de otros sectores también, en el marco de la discusión presupuestaria es fundamental. Si no, va a ser una farsa más, así como han sido los presupuestos anteriores durante este periodo de gobierno, que lo hemos venido diciendo, lo hemos señalado de manera reiterada, porque nos encontramos siempre en las reformas presupuestarias para este año, que yo creo que ahí se han roto récord y han hecho historia. Creo que han hecho más reformas al presupuesto como ningún otro año, ¿verdad? Hay casos en los que incluso están pidiendo refuerzos presupuestarios para el pago de salarios. O sea, cosas que son de funcionamiento ordinario de una institución. No es posible que no tengan la capacidad ni siquiera de hacer una planificación real en torno a requerimientos que son básicos y que además también tienen que ver con derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y que ni siquiera tengan garantizado el pago de salarios en algunos casos. Y esas son reformas al presupuesto que han pasado recientemente. ¿O de qué sirve, por ejemplo, decir, miren, para el rubro de publicidad solo le estamos asignando tanto? Si cuando vas y revisas las reformas al presupuesto, la asignación termina siendo millonaria para un rubro que no le responde a la gente en ningún momento las necesidades principales de no tener comida en sus casas, por ejemplo. O en otro caso también, como lo hemos visto recientemente con una reforma al presupuesto que se aprobó hace algunos días de 94 millones, que le siguen asignando dinero al Bitcoin. O sea, eso es inaceptable cuando los agricultores no tienen para realizar sus tareas agrícolas y otras cosas más. Habrá que conocer el texto. Debo decir que ya lo requerimos, ojalá se nos sea facilitado. En materia de seguridad hay 880 millones de dólares, si no mal lo recuerdo, ¿no? Como un reforzamiento también, que es uno de los grandes, apuestas y que ha tenido resultados
Y yo debo decir algo, ¿sí? Ernesto, en los últimos años, incluso durante las gestiones del FMLN en el gobierno, los rubros que más asignación presupuestaria tenían son los mismos que ahora la tienen: educación, salud y seguridad. Y ahí está el histórico de los presupuestos. El tema de la apuesta a la inversión social, también durante nuestros gobiernos hubo presupuestos en los que esto llegaba hasta el 50% de la asignación presupuestaria. Por lo tanto, tampoco ese discurso donde ellos dicen que hoy es primera vez que esto se hace, es cierto. No es cierto, ahí están los datos y el registro donde la población puede verificar. Y obviamente en estos casos específicos también los hemos visto durante la ejecución presupuestaria hacer refuerzos a rubros que se supone que ellos ya tienen claro que van a requerir cierta erogación de dinero, como en materia de seguridad. Si dicen que es uno de sus ejes principales, no es posible que no sean capaces tampoco de asignar desde el presupuesto, cuando lo van a aprobar, los recursos necesarios, sino que ahí van en el momento de los meses de ejecución haciendo refuerzos al presupuesto. Bueno, y a propósito de eso, se confirmó este fin de semana también otra captura de 6 militares, ¿no? En San Miguel, hablando del tema de seguridad. ¿Qué piensan allá alrededor también de lo que se conoció por la detención de estos militares acusados de violación en el sector de Misata? Mire, que yo creo que esto pasa cuando le das demasiado poder a una institución que no es la competente para el tema de la seguridad pública. Debo decir que la Fuerza Armada no está capacitada para el tema de la seguridad pública. De acuerdo a la ley, no es su capacidad. Y claro, casos como el que vimos y el que se conoció gracias a la denuncia de la población salvadoreña. Yo debo decir que el caso de la joven, de la niña, mejor dicho, que fue violentada, fue conocido primero porque hubo una valentía de denunciar. Atreverse a denunciar en este país es reconocer que es ser valiente. Entonces, por eso el tema se pudo conocer. Sino, ¿cuántos casos hay en el país, Ernesto, amigos y amigas? ¿Cuántos casos hay que no son visibilizados? Donde se utiliza la fuerza pública de manera antojadiza y se amenaza a la familia, se amenaza a la víctima con aplicar el régimen de excepción. A esto es que nosotros nos referimos cuando decimos que se están dando abusos. Ok. Vamos a ver, tenemos preguntas de nuestro público. Buenos días, Ernesto, un saludo a tus invitados. ¿Qué opinan que el Grupo de Nuevas no convocan a las comisiones de trabajo? ¿Qué es lo que aprueban entonces? Mira, yo debo decir no hay convocatoria de... Porque de mis comisiones son parte de las que casi nunca sesionan. Y debo decir esto porque es contradictorio si estos diputados que llegaron en el 2021 a la Asamblea Legislativa con un ímpetu decían que iban a ser 24/7. Y eso no lo digo yo, ahí están los audios, ahí está el registro, que iban a ser 24/7. ¿Qué ha pasado después de 2 años? Esos diputados como que se les acabó la batería o no les permitieron quizás llevar el impulso que ellos decían y ya no convocaron a comisiones. ¿Quiénes convocan a comisiones? Obviamente es la presidencia de la comisión, es la presidencia de la Asamblea Legislativa. Pasan comisiones 4 meses sin sesionar. Y cuando vienen a reunirse es para aprobar un informe, es para aprobar un informe trimestral, para aprobar un acta, mientras los temas de país, los temas de la población siguen estando esperando o durmiendo el sueño de los justos. Entonces uno dice, ¿para qué están estos diputados? ¿O a quién les sirve? Claro, sesionan de manera express cuando viene una iniciativa de Casa Presidencial. Entonces yo creo que la población está haciendo un análisis muy certero de lo que significa hoy la Asamblea Legislativa. Ok, ¿debería determinar el régimen? Bueno, hay otra pregunta que hace el público. Bueno, en este caso nosotros hemos sostenido desde el inicio que el régimen no responde a una verdadera política de seguridad ciudadana. Toda la integralidad que debe contener el eje de seguridad para un país, de seguridad para la ciudadanía, tiene también otros enfoques que desde el régimen de excepción obviamente no se abordan. Y esto lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, porque al final el gobierno tuvo y ha tenido desde el inicio herramientas legales y recursos también en dinero suficientes para perseguir realmente a los criminales. El tema del régimen lo que ha permitido son capturas masivas sin previa investigación
represión, teniendo como consecuencia, ya lo hemos dicho también, capturas de miles de inocentes que incluso el mismo gobierno ha reconocido, a quienes no solo se les afecta porque se les lleva a prisión, sino que hay daños también en sus familias, daños económicos, sociales. Hay casos, y recientemente, bueno, el día de ayer celebrábamos el Día de la Niñez en nuestro país, niños y niñas que están en el abandono porque no hay quien cuide de ellos, porque ya sea que han sido capturados, se les deja la carga a otras personas, en fin, los efectos son tantos, pero no se atienden las raíces del problema de la inseguridad en un país. Si la pobreza crece, si la desigualdad crece, si la migración continúa, ¿no son estos detonantes de un clima de inseguridad? ¿Por qué no también atender esos problemas? Entonces, por lo tanto, desde nuestra perspectiva, el régimen no atiende a una verdadera política de seguridad ciudadana. Debe haber un enfoque integral, un manejo integral de la problemática, porque obviamente las causas son múltiples y en este caso no es únicamente la disminución de homicidios, sino que también debe valorarse y trabajarse por otros indicadores que hoy por hoy continúan o se han elevado incluso, como me refiero al tema de la pobreza y la desigualdad. Hay una sexta fase del control territorio nacional y el papel de una institución que va a jugar un rol importante en poder de alguna manera lograr evitar que estos problemas de inseguridad en estos sectores surjan, ¿no? Es que miren, el discurso todo se escucha bonito y si lo plasmas en un papel, pues sí, como dicen por ahí, que el papel aguanta lo que se le pone. Sin embargo, cuando ya vas a la práctica, cuando vas al día a día, la realidad es otra. Digo, porque hoy se habla de una sexta fase, de un plan control territorial que la población nunca conoció, al cual, por cierto, se le inyectaron millones de recursos, se le aprobaron millones de dólares en la Asamblea Legislativa, pero que nunca se vio en la práctica. Entonces, si este plan fue tan efectivo y si este plan funcionó, ¿por qué estamos en medio de un régimen de excepción? Creo yo que esa es la pregunta. ¿Por qué el país está en medio de un régimen de excepción si el plan control territorial ha sido tan efectivo? Y a mí, en ese mismo, por cuestiones de tiempo, en ese mismo mensaje a la nación, el presidente dijo, la lucha también contra la corrupción venga de donde venga. Hemos visto casos como tal. Así, bueno, si ese es el plan que se supone están implementando, sería bueno también verlos actuar en contra de sus muchos funcionarios que están siendo señalados, han sido señalados, e incluso la CICI es que él prometió y eliminó, documentó 12 casos, pero al final esos se han engavetado en la fiscalía, no hay investigación, por lo tanto no se ve que sea real ese compromiso y queda también en el discurso. Dina, gracias. Gracias, de verdad, por el espacio, invítenos más seguido para venir aquí. Aquí estamos, desde luego, como siempre, buscando ese pluralismo de participación de todas las corrientes políticas de nuestro país. Es una de las principales visiones que tenemos este servidor, este medio de comunicación, ¿verdad? De la cual a lo largo de estos años hemos logrado consolidar, ¿verdad? Aquí desfilan las diferentes formas de pensamiento y eso nos hace sentir muy satisfechos porque realmente nos hace mantener siempre ese enfoque de trabajo pluralista, periodísticamente hablando. Gracias nuevamente por mi parte. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, hay un tema bien importante, por cierto, que quiero abordar, que es lamentable, en el sector de la Universidad de El Salvador, en la calle San Antonio Abad. Una persona se suicidó, ¿verdad? Lamentablemente colgándose de la pasarela, del puente Pasarela. Es un cuadro triste, la verdad. Hemos estado nosotros como medio de comunicación hablando de este tema del suicidio, hablando del tema de salud mental, ¿verdad? Porque creo que es un enemigo invisible que está ahí, pero es latente, ¿no? Así es que es lamentable. Tenga mucha precaución. Si piensa desplazarse por esta zona, busque vías alternas. Pausa y regresamos para que hablemos también de un tema muy importante, la diabetes. Vamos a hablar acerca de ese tema, esto en el contexto también de del reciente deceso de uno de los grandes promotores, el doctor Roberto Cerritos, ¿verdad? Que fue un hombre a lo largo de mi carrera periodística,
resaltar desde que en ese entonces él trabajaba muchísimo, ¿verdad?, por el tema de la educación y la atención a través de una ONG que ha apoyado mucho este tema también de la diabetes. Así es que acompáñenme, vamos a la pausa y regresamos con más. Estás viendo Diálogo. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Emilio Salazar. Él es intensivista, con quien vamos a hablar acerca de una enfermedad, digamos que es muy común encontrarla en nuestro medio y que, de acuerdo a las estadísticas, en los últimos años ha tenido un alza de casos, y eso tiene que ver y pasar precisamente por conocer el comportamiento de esta y también ver el comportamiento educacional de la persona. Se trata de un tema de la diabetes o diabetes, como en algunos países de América Latina se escucha a menudo cuando se pronuncia a manera de ser una palabra esdrújula. Sin embargo, también la misma Real Academia sostiene que debe de evitarse la deformación popular, es decir, como comúnmente la conocemos, diabetes, Pero ahí está, pero no venimos a hablar acá de los semánticos, sino más bien de una situación que tiene que ver precisamente con una enfermedad cuya causales hoy en día está llamando muchísimo la atención. Creo que de cada 10 personas, 7, según un estudio que veía, estarán bajo ese limbo de padecer esta enfermedad. Pero bueno, doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Hola Ernesto, ¿qué tal? Pues sí, es un tema muy importante porque la diabetes es la 4ª causa a nivel mundial de muerte por enfermedad no transmisible y implica que aproximadamente puede llegar hasta comprometer al 10% de la población de nuestro país, y lo peor, que es una enfermedad que puede ser prevenible cambiando nuestros estilos de vida, cambiando lo que comemos y, por supuesto, informándonos de esta enfermedad, de cómo vamos a hacer para identificarla a tiempo. Además, es importante porque la diabetes es una causa muy frecuente de infarto de miocardio, de insuficiencia renal, de hipertensión arterial y de obesidad. Tanto así que viene a formar parte de un síndrome metabólico donde llega un momento en que no sabemos qué fue el principio o cuál fue el fin, y por eso es importante todo lo que vamos a platicar esta mañana. Un saludo a todos los televidentes, que tengan un maravilloso día. Bueno, doctor, esto es una enfermedad que se trae de manera congénita, eso lo escucho decir. ¿Es hereditaria o es producto de un estilo de vida? Todas son correctas. Sí. Para ponerlo en contexto, hay muchas, pero muchas clasificaciones de la diabetes. Pero vamos a hacer una clasificación más reducida y vamos a hablar de la diabetes tipo 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 ocurre porque hay algo adquirido, hubo algo que lesionó el páncreas, lesionó la producción de insulina. Por eso la diabetes tipo 1 no es del todo hereditaria, sino que es adquirida porque el paciente en algunos casos tuvo una exposición a un virus y desarrolla una infección que lastima el páncreas y lastima la producción de insulina. Entonces el clásico diabético típico 1 es un paciente joven, adolescente, que ya está con la diabetes. La diabetes tipo 2 es aquella en la que hay un factor fuertemente ligado a la herencia, es decir, papá, mamá, abuelo, bisabuelo fueron diabéticos y usted trae una predisposición genética, tiene una herencia con la que tiene que luchar y muchas veces no lo va a poder evitar, y aparece la diabetes tipo 2 ya en la edad adulta avanzada. Pero aún esta diabetes tipo 2 no quiere decir que si usted tiene un papá o abuelo diabético, usted ya definitivamente está diagnosticado a ser diabético, sino que hoy por hoy sabemos que los estilos de vida saludables pueden revertir la progresión de la enfermedad. Y finalmente la diabetes gestacional de embarazo, aquellas mujeres que durante su embarazo elevan su glucosa y manifiestan una forma de diabetes.
que se relaciona con el embarazo, pero que también todas estas mujeres que durante su embarazo presentaron diabetes gestacional traen una predisposición a en el futuro padecer de la enfermedad. Doctor, significa que según la escala o el grado de diagnóstico que tenga, esta puede ser, bueno, obviamente es tratable, ¿no? Lo puede llevar a la muerte, dice, si no se controla, obviamente, ¿no? Claro que es sí. la cuarta enfermedad que genera muerte, según las estadísticas. Pasa por precisamente no chequearse, no verificarse y no tratarse según este escalonamiento del cual usted habla. Lo que sucede es que el diabético tiene una de dos situaciones. O no produce insulina, o la insulina que produce no es suficiente para poder controlar sus límites de glucosa. Y ahí quiero aprovechar para mencionar esta enfermedad que aparece antes de que usted sea diabético, y es la resistencia a la insulina. Y esto está relacionado, ya vimos que puede haber un factor adquirido, ya vimos que puede haber un factor hereditario, pero también nuestros estilos de vida nos pueden estar condenando a ser diabéticos. Esto es así. Cuando usted en su desayuno ingiere una alta cantidad de carbohidratos a través del pan, del arroz, de los frijoles, de esos frescos naturales con alto contenido de azúcar, la sangre se llena de azúcar y hace como una elevación significativa del azúcar. El páncreas produce insulina para intentar bajar y llevar esos niveles de glucosa a lo normal. Pero como usted le da un estímulo fuerte, la insulina ya no es capaz de controlar esos picos de glucosa. Y entonces es como que su cuerpo se vuelva resistente a la insulina. Es decir, por la alta cantidad de carbohidratos, por más que su cuerpo produzca insulina, esta insulina ya no logra controlar la glucosa. La insulina entonces es como quien dice el que genera esa combustión, esto le llaman como una combustión para poder de alguna manera mantener ese equilibrio de azúcar en la sangre. Exacto, la insulina tiene una combustión, que esto es un término creo mecánico, ¿no? Algo así. La insulina pero igual desarrolla muchas funciones en el cuerpo, pero principalmente cuando comemos se encarga de que la glucosa entre a la célula. Pero cuando usted le aporta una alta cantidad de carbohidratos, no logra hacer su acción y empieza a ser resistente a insulina. Y eso se puede detectar midiendo los niveles de insulina en sangre en ayunas, antes de que usted llegue a ser diabético, porque la mayoría de los diabéticos los diagnostican cuando ya andan 300, 400, 500 de glucosa, pero si usted mañana en ayunas se mide la insulina en ayunas y consulta con su médico, puede identificar a tiempo una resistencia a la insulina y puede tomar las medidas para revertir esta resistencia a la insulina y evitar llegar a ser diabético. Doctor, cuando una persona, los rangos debe de ser entre 0 a 100, no es una persona diabética. Perdón, no de 0 a 100, perdón, yo creo que de 0 no puede ser. Tiene que ser un punto de partida, 100, lo máximo que debe de tener. El valor nominal, digamos, para poder... máximo que usted tiene que tener, bueno, hay varios criterios, pero 126 miligramos sobre decilitro es el límite. Pero para saber que usted es diabético tiene que cumplir una serie de condiciones. No es una sola medición. Primero, tiene que ser 2 mediciones de glucosa en ayuna que resulten arriba de 126. Es decir, si usted de pronto va y le sale 130, tiene que repetir esta medición una semana después, guiado con su médico de cabecera, pero un criterio diagnóstico es una glucosa en ayunas arriba de 126 que se confirma con una segunda prueba. Otro criterio diagnóstico es una glucosa al azar, es decir, en cualquier momento del día usted se toma una glucosa y le sale arriba de 200, muy probablemente es diabético, pero tiene que verlo su médico para tener un buen diagnóstico, porque si de pronto usted acaba de comer y se mide la glucosa, no puede concluir con ese valor aislado de que usted es diabético, pero sí, el límite es 126 miligramos sobre decilitro de glucosa en ayunas. Ok, pasando ese rango, cae ya en otra categoría.
ya se ¿De puede... un prediabético o...? Porque estos términos los escucho de manera muy común. ¿Prediabético o diabético número 1 o 2 o 3, como usted dice? Es correcto. Si usted maneja sus niveles de glucosa normal, por ejemplo, usted va a hacerse su chequeo y tiene 110, en ese rango probablemente usted sea un prediabético. En ayuna. En ayuna. Pero ahí, en ese momento en el que no le puedo diagnosticar una diabetes, usted tiene que medirse la insulina, los niveles de insulina, para diagnosticarle una resistencia a la insulina y tomar acciones para regresar al funcionamiento normal de la insulina. Pero si usted ya tiene arriba de 126, ya es diabético y a lo mejor necesita ya iniciar un tratamiento para poder controlar su glucosa y modificar sus estilos de vida para ver de qué forma puede o revertirse o al menos disminuir la dosis de medicamentos que usted va a utilizar. Revertirse o reducir la cantidad de medicina. ¿Cuándo se tiene que tomar una medicina entonces uno? Bueno, cada caso debe ser individualizado, Okay. pero usualmente cuando alguien es diabético no va a andar, es decir, no me va a salir un resultado 130, sino que usualmente cuando alguien ya es diabético anda por 170, 180, y ahí, dependiendo de cada paciente, dependiendo de sus enfermedades asociadas, si es hipertenso, si hay un problema renal, el cuerpo es un todo. Digamos que no podemos verlo aisladamente y decir, bueno, solo es diabético, sino que tenemos que considerar su corazón, su función renal, su función tiroidea, y en base a eso y en base a las características individuales del paciente, de su edad, de sus hábitos, se empieza a iniciar la terapia para controlar su diabetes. Pero esta terapia, que puede ser con medicamentos, con insulina o con análogos de la insulina, se debe complementar con cambios en el estilo de vida. Es decir, no es a pura medicina que un paciente diabético va a estar controlado, sino que tiene que haber, por ejemplo, tiene que haber inicio de una actividad física. Tiene que haber inicio de caminar, inicio de empezar a trotar un poco, o simplemente de dejar de usar el ascensor y empezar a utilizar las escaleras. Tampoco se trata de que si usted, mi estimado amigo, de pronto le han dicho esta semana que es diabético, usted se va a ir a un gimnasio a hacer entrenamiento extremo. ¿Eso no puede ser? No. Digamos como tratamiento inmediato, porque... No, voy a colocarme también sobre el ejemplo. En su momento yo he tenido, digamos, yo soy un prediabético, ¿no? En algún momento ando ahí por los 110, 115, 120, de acuerdo al desorden de comida que a lo mejor uno haga. El ejercicio es mínimo, pero cuando hago ejercicio, evito el tema de la grasa, logro controlar bastante el tema de la glucosa según... el examen. Y yo recuerdo que en su momento mi médico particular me decía hay que hacer un poco de ejercicio poco a poco. Cuando tuve un disparo, recuerdo, la última fue de 300 y pico, ¿no? Que fue bastante elevada. Pero luego se me controló un poco con medicina y luego, obviamente, bajo el control. Por eso yo le hacía la pregunta, si esto es un modelo de educación que hay que tener presente, digo, de estilo de vida, de estilo de alimentación, etcétera, porque ese ha sido uno de los factores por los cuales yo he logrado controlar. Perdóneme que me esté colocando pero es bien interesante el caso de la experiencia. Sin embargo, escuché decir de usted de que cada quien tiene su propia, digamos, comportamiento, ¿no? Claro que sí. Cada persona. Es decir, sí debe haber una modificación en el estilo de vida. Sí. Pero, por ejemplo, me refería que si a usted le dicen que hoy es diabético, usted no tiene que ir a meterse a un gimnasio ya a hacer un ejercicio extremo, sino, como lo decía Ernesto, poco a poco. Le voy a poner un ejemplo. Es como que el carro de pronto falla. No lo va a ir a meter a una carrera de alto rendimiento. Tiene que primero llevarlo al taller. Entonces, así es con una persona que sea diabético. Por ejemplo, un diabético es obeso, puede tener hipertensión. Pongamos el ejemplo de un diabético que es un poquito obeso y dice, bueno, yo sé, yo he analizado y estoy convencido que si empiezo a hacer ejercicio
pues voy a lograr controlar mi diabetes y a lo mejor logre disminuir los medicamentos o quién sabe incluso revertir la enfermedad. No puede alguien de un solo irse a correr, porque si está obeso tiene un peso de más que las rodillas lo van a pagar el precio de ese ejercicio extremo. Lo que sí tiene que empezar es, y lo puedo extender a toda la población, a empezar a caminar por lo menos 30 minutos todos los días, a empezar a subir las gradas, por ejemplo, en un edificio, usted tiene su oficina en el 6º piso, bueno, no va a subir los 6 niveles de un solo a pie porque no va a poder, pero digamos, suba un piso, ahí aborde el ascensor. Si usted pasa mucho tiempo sentado en su trabajo, o por ejemplo los conductores, párese de su oficina. Si usted pasa solo por las razones de su trabajo, solo escribiendo, pues párese y haga su trabajo de pie y empiece a moverse. Y gradualmente vaya incrementando la rutina de su ejercicio y a la par de sus chequeos con su médico y cambios en nuestros estilos de alimentación que tenemos que hacer para disminuir los carbohidratos. Porque todo el exceso de carbohidratos, todo el alto contenido de azúcar que introducimos en nuestro cuerpo, viene a hacer que la insulina no funcione. Y ya mencionamos que sí hay un factor hereditario para la diabetes, pero también hay muchas personas que de primera vez, sin tener antecedentes, están desarrollando resistencia a la insulina y están desarrollando diabetes por nuestros estilos de vida sedentarios, por nuestra alimentación alta en carbohidratos, por nuestra alimentación poco saludable. ¿Y qué es una alimentación saludable? Una alimentación que lleve abundante consumo de frutas y verduras, rica en fibra, abundante agua, pero todo esto, pues desde la pequeña infancia, estamos como haciendo que las futuras generaciones tengan predisposición a ser obesos, a ser diabéticos, a ser hipertensos, porque todas estas enfermedades se relacionan como un todo. Ok, o sea, estamos hablando de un nivel de conciencia muy personal que debe de existir también para evitar caer en esos grados. Claro que sí. Porque una persona, conozco de muchos que a lo mejor sean de condición, digamos, no obesos, pero no tienen el problema, pero otros que sí, inmediatamente los tienen. Hay una pregunta que están haciendo, es que si las personas de color puede tener, una persona blanca puede tener más propensa a padecer diabetes que una persona de trigueña, algo así decía una pregunta. Voy a hacer esta pausa y regresamos con más. Lo otro que, ¿cuáles son, digamos, existen políticas de atención y prevención? Por eso yo hacía énfasis que este conversatorio con usted sobre este tema, que obviamente no escapa para poder saber de que es un tema de interés social, porque obviamente la enfermedad ahí está. Muchos a lo mejor la padecemos y otros a lo mejor todavía no nos queremos dar cuenta que la padecemos, pero es el hecho de resaltar lo que en su momento ASADI hizo, creo que fue ASADI, ¿verdad? ASADI era la Asociación de Diabéticos de El Salvador, ¿verdad? Donde el doctor Roberto Cerrito, quien falleció, por muchos años trabajó en el tema educativo, ¿verdad? Entonces, creo que es importante ver este elemento de si existen programas, políticas de atención para establecer un modelo educativo, digamos, en cuanto a estilo de vida, para que la persona sepa cómo desarrollar si sale diagnosticado o con una elevación en el azúcar como tal. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Claro que sí. Gracias a usted por estar con nosotros. Regresamos. Estás viendo Diálogo. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hablamos con el intensivista, el doctor Emilio Salazar, a quien le damos las gracias por darnos la oportunidad de conversar y conocer el comportamiento que tiene la diabetes o diabetes, como se le pronuncia,
y sobre todo también de poder elevar un llamado a la población para chequearse, considerando de que estadísticamente en el mundo es la 4ª enfermedad por la cual una persona fallece. Doctor, le decía de que ¿qué se está haciendo de manera programática, de manera educativa, tomando como punto de referencia, y quiero resaltar en honor a quien ahora ya no está entre nosotros, el doctor Roberto Cerrito, que fue uno de los, digamos, fundadores de ASADI, que creo que es la que les proporcionaba. Yo recuerdo que a lo largo de mis 34 años de carrera periodística, yo lo frecuentaba a él para poder hacer reportajes porque ellos necesitaban de apoyo en ese entonces, le estoy hablando de hace mucho tiempo, para poder encontrar, por ejemplo, la medicina más barata y proporcionársela a todos los que estaban padeciendo de diabetes en esto. Hay una corriente mundial que tiene que ver mucho con lo que ingerimos y que esto de alguna manera, el tema de grasas saturadas, el tema de la etcétera, etcétera, puede llegar a afectar también estos comportamientos. Claro que sí. Bueno, un saludo y una felicitación a ASADI y pues honor a quien honor merece, el doctor Roberto Cerritos, maestro de maestros. Realmente lo que él tuvo en el país fue un apostolado en relación al tratamiento, a la prevención de la diabetes. Y actualmente, pues, gracias a él tenemos muchos medicamentos, muchos conocimientos en relación a la diabetes mellitus. Y también estoy totalmente seguro que en el Seguro Social y en el Ministerio de Salud están implementando políticas para la prevención, la detección oportuna y el tratamiento de esta enfermedad. Definitivamente somos lo que comemos y la diabetes está relacionada con nuestros malos hábitos alimenticios, con el alto ingesta de carbohidratos. Por ejemplo, hablamos mucho de que tenemos que incrementar el consumo de verduras y frutas, pero a veces la población lo malentiende. En general todos lo malentendemos porque pensamos, bueno, yo no consumo una bebida carbonatada, pero sí yo en mi desayuno, a lo mejor muchos de ustedes que nos ven ahorita tienen a la par un jugo de naranja. Y ese jugo de naranja tiene una alta cantidad de carbohidratos que al final viene a estimular la liberación de insulina y esta se vuelve resistente. También tengo que comentarles que hay una prueba adicional con la cual un paciente puede ver si 3 meses previos su glucosa ha andado elevada. Es decir, usted puede hacerse una glucosa al azar el día de hoy, pero ayer usted guardó dieta porque dice, bueno, hoy voy a comer bien porque mañana tengo mi glucosa en ayunas y le puede salir valores normales. Pero existe una prueba que si usted se la hace, le puede demostrar cómo ha estado su glucosa elevada en los últimos 3 meses. Y esa prueba se llama hemoglobina glicosilada, que si usted la tiene arriba del 7%, le demuestra que en estos 3 meses su glucosa ha andado elevada. Y eso también le puede... La famosa, digamos, glucosilada, ¿no? Esa es, ¿verdad? Porque la glucosa se une irreversiblemente a las proteínas. Entonces permite unirse a la hemoglobina y como su glóbulo rojo dura 3 meses, si usted tiene valores de hemoglobina con azúcar elevado arriba del 7, le demuestra que en estos 3 meses usted ha tenido una descompensación de la glucosa en sangre. Y es importante tener mucha atención en esto porque esto produce muchas enfermedades, incluso ceguera. La glucosa elevada lo que hace, ¿cómo produce el daño esta glucosa? Porque se une irreversiblemente a las proteínas de su cuerpo, a todas. Eso quiere decir que cuando usted anda la glucosa elevada, se va a ir a unir a sus nervios periféricos, se va a unir, por ejemplo, a la retina y a todas las proteínas de su cuerpo y después no va a poder revertir. Y por eso hay ceguera, hay problemas de neuropatía diabética, el paciente diabético, por ejemplo, pierde la sensibilidad de los miembros inferiores o de todo el cuerpo. Es decir, un diabético es bien complicado porque él puede andar caminando y se hace una herida, puede lastimarse con un clavo, una lata, y él no percibe el dolor. Luego viene una infección y él deja evolucionar eso porque la glucosa se ha unido a sus nervios periféricos y no tiene esa sensibilidad ante el dolor. Doctor, en ese mismo rumbo de la pregunta anterior, yo recuerdo que ahora en los colegios, el Ministerio de Educación y en las escuelas tiende a tener un mejor control en cuanto a lo que se venden en los lugares cafetines o cafeterías, ¿no?
de estos. Eso precisamente creo que anda bajo esa misma lógica de controlar el tema de la obesidad y por supuesto la codependencia hacia enfermedades degenerativas, ¿no? Eso es muy importante porque actualmente vemos mucha obesidad en niños, en adolescentes. Y la obesidad obviamente le va a llevar a tener no solo problemas psicológicos, porque detrás de un niño con obesidad puede haber ansiedad, puede haber depresión, puede haber problemas sociales, familiares, pero también le está predisponiendo a resistencia a insulina y a tener diabetes a temprana edad. Y eso es muy importante también en la participación de las familias, de los padres, en lo que le vamos a poner a nuestros hijos para su merienda, para su recreo, porque usualmente podemos decir, bueno, le vamos a poner un jugo de estos empacados, o le vamos a poner, qué sé yo, un pan con mantequilla o lo que sea, pero tenemos que mejor pensar qué necesita mi hijo en el colegio. Necesita a lo mejor una botella con agua. A lo mejor en lugar de ese jugo de fruta necesita llevar una fruta, una manzana, una naranja que es rica en fibra, rico en agua y que le va a dar sustento, porque todo lo que hagamos en nuestra infancia va a ser los pacientes que vamos a tener en unos 10, 20 años, que van a estar ahí con obesidad, con hipertensión, con problemas de los riñones y de obesidad. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, qué es lo que les damos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y qué tanta actividad física están haciendo nuestros jóvenes, porque hoy por hoy la tendencia es por los medios, por la comunicación, que los adolescentes permanezcan más tiempo en sus dispositivos móviles, en sus consolas de videojuegos, en sus cuartos, y nos pueden dar una tranquilidad, porque decimos, bueno, al menos no anda en la calle, pero estamos haciendo hábitos y estilos de vida poco saludables, porque son niños sedentarios, adolescentes que no están teniendo la actividad física normal para su edad. Ok, doctor, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pasa cuando la persona ya tiende a someterse a una inyección permanente, diaria? Bueno, no hay que tener temor al tratamiento médico. Como médicos, nosotros evaluamos cada caso y le ofrecemos la mejor alternativa. Si su médico le ha dejado insulina, recordemos que la insulina es una hormona natural, es algo que produce nuestro cuerpo naturalmente, que la ciencia ha logrado desarrollar, sintetizarla, pero es igual a la insulina que usted normalmente produce o debería de producir. Hay diferentes tipos de insulina, de acción rápida, de acción intermedia, de acción lenta, y lo que sucede es que la mejor opción para usted, según su médico lo ha determinado, es utilizar la insulina para lograr controlar sus valores de glucosa. Así que no tengamos miedo a la insulina, no es el fin. Puede haber un paciente que sea diabético y yo decida darle medicamento oral, o puede haber otro que yo decida darle insulina y no está asociado a que porque usted ya tiene insulina usted está en peores condiciones, sino que al contrario, es la mejor opción para usted. Pregunta, ¿se puede prevenir la diabetes o diabetes? Claro que sí podemos prevenirla cambiando nuestro estilo de vida, cambiando todo lo que hemos mencionado, es decir, más actividad, más ejercicio, dieta saludable, baja en carbohidratos, aumentar el consumo de frutas y verduras y abundante ingesta de agua. Lo que sucede es de que estamos en unos estilos de vida en los que por el trabajo, por el colegio, desde temprana edad los jóvenes andan corriendo con sus actividades y comemos cualquier cosa, comemos lo que se nos pone enfrente, comemos comida chatarra, alimentos procesados, a veces sentimos cansancio y fatiga y creemos que con los carbohidratos vamos a tener energía y es todo lo contrario. Debemos disminuir los consumos de carbohidratos y esto nos va a ayudar a prevenir muchos pacientes que no queremos que lleguen a tener diabetes. Bueno, a manera de recomendación, obviamente creo que está claro todos los procedimientos de los cuales hemos hablado, que es importante que en primer lugar, cuando los síntomas se presenten, recurra al médico. Usted decía que los síntomas son sudoración, sed,
y otros, si no más lo recuerdo. Sí, el paciente diabético presenta orinadera. Ok. Porque la glucosa está alta, entonces el riñón va a intentar botar ese azúcar a través de la orina. Entonces, ponga atención a esto, orinadera, y como está perdiendo abundantes líquidos, sed excesiva. Y también tiene una ingesta aumentada, polifagia. Como la glucosa no entra a la célula, su célula está con hambre y le pide comida y irónicamente pérdida de peso. Es decir, un diabético va a estar desnutrido. Orinadera, sed excesiva, pérdida de peso y polifagia. Si usted tiene estos síntomas, chequéese lo antes posible. Bueno, nuevamente reitero, tenga precaución, busque vías alternas sobre la San Antonio Abad frente a la Universidad de El Salvador, frente al Colegio Albert Camus, donde en la pasarela lamentablemente una persona decidió quitarse la vida ahorcándose en el puente de la pasarela. Triste episodio. Son cuadros tristes, ¿no? Sobre eso, eso pasa a ver por estados de depresión y todo eso, que me hubiera gustado. Quizá más adelante vamos a darle continuidad porque es un tema que hemos estado hablando acá. Es una enfermedad latente que está ahí también, un enemigo. La depresión está presente y la falta de salud mental, programas y todo eso, doctor. Claro que sí, la depresión está muy presente. Porque fíjese que el cuadro más triste, pues, ¿verdad? Ver a una persona, lástima que no podemos, obviamente. Pudo evitarse, porque la depresión es una enfermedad que puede tener tratamiento, que puede tener ayuda, que puede tener otra opción. Esa es otra de las enfermedades. Vamos a buscarlos para que puedan entrar, obviamente, en esa dimensión de poder tratar estos temas. Yo le agradezco mucho, doctor, que nos haya acompañado. Gracias. Una alegría. Bendiciones, Gracias. Ernesto. Bendiciones y éxito para la semana. Recuerden colocar a Dios en el centro de sus actividades, de todos aquellos planes, proyectos que tengan. Y así es que desde ya, gracias, quédese con nosotros porque Arriba Mi Gente les trae sorpresas este día, en el mes de octubre. Así es que desde ya, no lo digo, ya saludé. Y ahí vienen las sorpresas que obviamente ustedes ya las van a tener. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.